¿Puede la impresión en 3 dimensiones revolucionar el mundo de la medicina? No solo puede, sino que ya lo está haciendo, y es precisamente en esto en lo que trabaja el Hospital Universitari Politécnic de la Fe. Concretamente, la unidad de tumores musculoesqueléticos del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología y el área de imagen ya aplican esta tecnología en la planificación de intervenciones quirúrgicas y esperan que en la implantación de esta técnica se consolide progresivamente. Hace más de 3 décadas que nació la impresión en 3D y desde entonces su constante desarrollo ha permitido su aplicación en ámbitos muy diferentes, entre ellos la medicina. Actualmente en el Hospital de la Fe se emplea para elaborar réplicas de huesos que van a ser intervenidos y planificar la operación, con lo que se reduce el margen de error y aumenta el porcentaje de éxito y la seguridad del paciente. Sobre todo lo que conseguimos con esta impresión 3D es que la planificación de la cirugía es más precisa, sabemos dónde están los límites de la lesión con mayor fiabilidad, la simulación sobre la pieza de plástico permite acortar los tiempos de la cirugía, las posibles complicaciones se van a minimizar. El proceso de creación de estas piezas sigue un circuito sencillo que comienza con la solicitud de la impresión desde traumatología. A partir de las imágenes obtenidas en radiología mediante un TAC o una resonancia del paciente, Valencia Innova y FabLab Valencia crean la pieza en las instalaciones de la Universitat Politécnica. Con estas réplicas, las ventajas en las intervenciones son más que evidentes. Puedes planificar con todo el equipo, teniendo el hueso del paciente delante, cuál va a ser la estrategia. Y no es lo mismo verlo en una pantalla que tenerlo en la mano y poder incluso con los utensilios que previamente vamos a utilizar. Incluso este material lo podemos esterilizar y tenerlo en la mesa quirúrgica. Hasta septiembre, la impresión en 3D de estas réplicas se había empleado en la planificación de 2 intervenciones de cirugía ósea. Actualmente ya hay programadas otras operaciones apoyadas en esta tecnología y el objetivo es que se convierta en un utensilio del día a día. Esto va a ser una herramienta del día a día. Si conseguimos que los costes realmente está claro que van a ser mucho más beneficiosos que su coste, va a ser una herramienta como imprimir cualquier hoja, pues tendremos nuestra impresora para imprimir una prueba más de cara a la planificación del paciente. Lo que hay que ajustar realmente dónde están los límites del coste-beneficio de esta prueba. Se trata de un gran avance en la medicina personalizada, ya que permite crear modelos que no están basados en la estadística, sino elaborados de forma exclusiva para cada paciente. Previsiblemente, la impresión en 3D se convertirá en una herramienta de gran utilidad en el futuro, no solo en traumatología, sino en muchas otras especialidades médicas. De hecho, actualmente, la FE también aplica esta tecnología en la planificación de intervenciones de patologías vasculares, como la simulación de aneurismas cerebrales.